en el departamento de Santa Ana, en la mera ciudad de Santa Ana, el año 1928. Mi padre era profesor. Mi madre solo era ama de casa en esa época, porque mi mamá después se hizo maestra, ya casada. Me gustaba jugar con las cajas, con los cuchumbos vacíos, con piedras, con botellas, con lo que fuera. Esos eran mis alumnos. Mis papás creo que estaban con la revolución. No estoy muy segura porque todavía no me interesaban mucho esas cosas. Ya por ahí, cuando ya estaba quinceañera, algo así, me acuerdo. Yo me acuerdo de lo que pasó el 44, de la revolución del 44 que le hicieron al general Maximiliano Hernández Martínez. Ahí hay un resentimiento porque la oligarquía como que no lo podía manejar. El hombre sí hizo cosas muy buenas, la infraestructura del país se hizo en tiempos de él, había seguridad, pero no había derechos democráticos, digamos. Se vivía en una dictadura, al estilo cubano, si lo vemos así, nada más que del otro lado. Con Martínez, y muy asociado con el tema del levantamiento del 32, que conmovió bastante a nuestro sistema político-social, entonces se cierra esa primavera democrática, digamos, y vamos a tener 13 años de un régimen muy autoritario, en donde las libertades políticas, por supuesto, estaban prácticamente anuladas, lo cual no excluye que el Martínez mismo se reeligiera un par de veces en un proceso electorales totalmente amañado. Pero no le valió al presidente Martínez eso, porque despuesito el pueblo se fue a huelga de brazos caídos. Eso es famoso en la historia, y eso sí lo votó al señor. Cuando al final de cuentas Hernández Martínez es derrocado, va a pasar un periodo ahí entre el 44 y el 48, que las cosas no quedan muy claras, y va a ser con la revolución del 48 y sobre todo en las décadas de 1950 y 60, los gobiernos de Óscar Osorio y después de Lemus, Rivera y todos los del PCN, que el sistema político salvadoreño tiene una apertura limitada. Las elecciones del periodo de la época del militarismo podríamos señalarla como un monopartidismo, aunque había contiendas electorales y aparecía por ahí otros partidos. Lo cierto es que el PCN, que llega hasta la época de 1979, que era el partido estrictamente de los militares, hacia atrás es el mismo partido que surge en 1931 como el Partido Nacional Republicano, que posteriormente se convierte en el Partido Pro Patria, que posteriormente se convierte en el PRUD, y después de PRUD se convierte en PCN. Los datos más relevantes de nuestro sistema electoral a partir de la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado, se inician con la Constitución del 1950. En ella fue cuando se concede, ya pues se consagra el voto de las mujeres, se crea una autoridad electoral permanente y se van generando otros capítulos importantes de la historia política electoral. Se da espacio ya a partidos minoritarios, entran ya pues partidos que habían surgido en esa década, como el Partido Demócrata Cristiano, que nace en los años 60 también. Yo en aquella época, junto con otros, fundamos el Partido Demócrata Cristiano con la idea de enrumbar el país hacia el sistema democrático real, ¿verdad? Y llevar medidas pues, de justicia social y de beneficio popular. Diríamos
que a partir de esa época se vuelven poco competitivos, pero se muestra que la competencia no era el elemento que determinaba el resultado de la elección, sino quien tenía el control del aparato estatal, el aparato institucional. Lo que me acuerdo bien, cuando el 72, que me dice usted, el 72, ¿cómo fuimos a votar? La señora Velasco era del PCN y yo era del Pescado. Y nos encontramos a la puerta, ella con su vestido azul negro y sus manitas, y yo de verde con mi Pescado. Y salimos allí y me dice, ya va para allá para las votaciones, me dijo ella, porque era muy amable. Sí, ahí la voy a llevar. Ahí vamos juntas. Aunque éramos contrarias de partido, éramos muy amigas. Nosotros ya sabíamos que ellos tenían la costumbre de llevarse las cajas y rellenarlas. Hay bastantes datos, hay historias que he oído yo de gente que declaró, que vio. Me acuerdo que en San Agustín, un pueblo de Usulután, habíamos ganado la elección, pero en la noche se metió la guardia con la gente del PCN y marcaron las papeletas todas a favor del PCN. Y dentro del aspecto político se votaba dentro de los cuarteles. Entonces se decía incluso que ya iban rellenas las urnas, ¿va? Y al día siguiente anunciaron que ellos habían ganado, no obstante que en la tarde del anterior habíamos ganado nosotros, y así lo conocía la gente. Entonces yo interpuse un recurso, ¿verdad?, en contra de eso, y les demostré, ¿verdad?, que había 82 casos en que la gente no había votado. Mira, era indiscutiblemente de respaldar al partido oficial, ¿verdad?, que antes se llamó PRUS, después se llamó PCN. Y era claro, las acciones iban y nos habían metido en la cabeza que todo lo que era contrario al partido oficial era malo. Había como 12 que estaban presos en Mariona. Había como 20 y pico que estaban en Estados Unidos. Y yo se los demostré con constancias de la Dirección de Migración, de recursos penales, otros que presenté las cédulas, ¿verdad?, y el testimonio de ellos que dijeron que ellos no habían votado y su cédula estaba, antes le marcaban la cédula, hoy ya nada de eso. Antes prestaban ese servicio los soldados. Los soldados ponían al ejército a hacer esas cosas. En aquel tiempo incluso le daban navaja a uno por quedársele viendo mal a alguien. Es decir, había una disciplina para mí excesiva y no racional. Bueno, entonces, para decirle, la sentencia fue la siguiente, que es cierto que se habían probado 82 casos de fraude, de que era mentiras el voto, pero como la ventaja era por 211, con esto no lograba determinar el destino final, así es que lo dejaban. Como que no había quizá un consejo electoral, ¿verdad? Como que no había un lugar donde... Y ahí donde las estaban contando, ahí les iban rellenando. Y nosotros como militares no teníamos mayor instrucción política, simplemente pues obedecíamos las órdenes. Alguna vez hablaba con el presidente del Consejo Central de Elecciones y él me decía, mira, me dijo, te voy a dar este y este pueblo, los demás no, eso los va a ganar el PCN. Las condiciones se daban para que ganara o ganara. Sin embargo, la década de los 70 es la que marca un hito histórico cuando se presenta una coalición de la oposición formada por demócratas cristianos, comunistas y socialistas
del Partido Demócrata Cristiano, de la UDN y del MNR, el Movimiento Nacional Revolucionario, forman la UNO. Si nos roban otra vez las elecciones, decía Claramunt, no estábamos en la madre. Pero estábamos llenos el parque, en el Parque Libertad. Ahí, creo. ¿Quiénes estaban? Con mis hijas, con los novios de las hijas. Estábamos todos ahí. No, nosotros éramos una nube de gente cantando consignas, ¿verdad? ¿Qué tipo de consignas? El pueblo unido jamás será vencido. Y otras que eran feas porque los cantábamos para insultar, ¿verdad? Igual que ahora, ¿verdad? Insultábamos a los militares. Les decíamos gorilas. Les decíamos gorilas, ¿verdad? Porque como sabíamos que eran ellos los que nos atacaban. Morales Harris tenía su buena elocuencia. Sí. ¿Qué decía él? ¿Qué hablaba? Es lo mismo, pero como la manera que hablan uno es más atractiva que otro. A mí me pasan cosas simpáticas. Por ejemplo, en el año 77, como candidato a la vicepresidencia, fuimos a hacer un meeting en Huayúa, en el kiosco del parque, ¿verdad? Y ahí estaba la gente. Y estaba el sargento de la guardia, desabotonada, ¿verdad? Con una botella, en una mesita que tenía ahí, parado en el medio de la gente, y una pistola. Y cuando yo estaba hablando, agarraba la pistola y me apuntaba así. Ay, dije yo, si a este le daba un hipo o algo, me voy, ¿verdad? Y no podía dejar de hablar porque quedaba mal con la gente. Así que ahí estaba, pero la volví a poner, se echaba otro trago y me volví a apuntar. Ya por ahí, cuando eran como las 10:30 de la noche, llegó mi esposo. Vámonos, me dijo, porque fíjate que yo he visto que vienen unos camiones de la guardia para acá. Me dijo mi esposo, vámonos pues, y nos venimos. Y cabal, cuando nosotros veníamos para acá, en taxi, iban para allá los camiones, con guardia. Y ahí iba la gran matancinga de un 28 de febrero. Y lavaron. Allá, desde allá, oían cuando estaban lavando las mangueras y todo. Y ¿cómo acostumbraban ellos? Cada muerto, cada herido que caía, ¿verdad? Lo levantaban y lo echaban en los camiones. Así que se llevaban los cadáveres y lavaban. Y después aparecían los cadáveres en el playón casi siempre. Entonces, después del golpe de Estado del 79, echamos a andar proyectos muy fuertes como la reforma agraria, nacionalizamos la banca para proteger los recursos del pueblo, porque se habían recetado 2.000 millones de colones en crédito y ya se los habían. Y luego, pues, la idea era hacer una sociedad más justa y va la reforma agraria, ¿verdad? Y luego, pues, ahí empezamos y además habíamos conformado un grupo de afectados de la reforma agraria. Y este grupo, pues, también se une a la Fundación de Arena, algunos de ellos, no todos. Y ahí es donde empezamos a trabajar, porque en esa época el panorama del país era oscuro. Bueno, en sí, en esa época el ejército era el que tenía, bueno, habíamos tenido una dictadura del PCN y que era una dictadura militar, ¿verdad? La Fuerza Armada de aquellos tiempos estaba al servicio de los que manejaban la política, y los que manejaban la política eran los señores de la oligarquía. Entonces ahí hablar de partido político o del mayor Roberto D'Aubuisson, eso era, bueno, él fue perseguido, ¿verdad? Y fue hasta capturado. Vota por la Cruz de Arena. Vota por El Salvador. Vota por Arena. El Frente Amplio Nacional, señores, no tiene que ver nada con ser ultraderecha ni derecha. Somos nacionalistas.
Y se salvó de milagro, no porque llevaban hasta la consigna de que lo iban a matar, ¿verdad? Roberto Dawison era un auténtico y grande líder. Ahora nos queremos reventar taco a taco con el voto contra los que dicen tener soluciones, pescados y convergencia. Afinen otra vez y cambiar cassette, oreja, que hay otro cachimbazo para ustedes. Yo creo que no ha nacido otro igual. Desde hace meses vienen con una estrategia, todos contra Arena, dicen. Ya les dijimos, háganse paquete, júntense, sepárense, la cachimbeada no se la quitan. La voz golpeada, ¿verdad? Y sus expresiones. Por ejemplo, decía que Duarte, cuando se enfermó, decía que no tenía cáncer, sino que tenía SIDA. Decía. Y a nosotros, como nos decía. Aunque no vamos a creer del todo lo que han dicho los piricuacos. Eso, los piricuacos. Nos insultaba de esa manera. Había una euforia de realmente de rescatar el país en esa época también, porque el país vivía, bueno, muertos por todas partes, como les digo, la gente no podía trabajar, les mataban ganado. Entonces, en el 82, armamos elecciones y mire, por primera vez hubo una elección limpia aquí en el país. Fue donde yo te digo que surgió una mística nacional. El pueblo se volcó y nosotros en ese año 82 sacamos de 60 diputados que eran en esa época, sacamos 19. Pero para mí, nosotros habíamos sacado mucho más. A grado tal que no ganamos nosotros las elecciones. No hubo ninguna imposición, ¿ya? Hubo libertad para votar. Y entonces ya Arena, PCN y otros unidos tuvieron más votos que nosotros. Pero fíjese que ese es un ejemplo de democracia en este país. Nosotros, como democracia cristiana, entramos al poder en el 80. Entregamos el 82. La volvemos a ganar con Napoleón Duarte el 84. Y la volvemos a entregar en el 89. Nunca antes acá un gobierno entra y sale y entrega al ganador. Siempre había golpes de Estado, o era del mismo partido, pero entrarle a la oposición. No hay. Desde todos los 50 años que manejaron el gobierno los militares, la pura represión. Y cuando han dejado los militares de reprimir, han sido los industriales, todos los empresarios, los que manejan el dinero. Ese cambio se da justamente en el 89, cuando ellos, como clase, las élites económicas, se vuelcan y salen a defender ya sus intereses en su partido, que es el Partido Arena. Dice que a nosotros nos puede matar en cualquier momento un jefe guerrillero. Ay, no debía haber sido así. Murió tanto joven. Siempre las guerras pueden traer la paz, pero se ganan a costa de muchas vidas. Tanta gente joven que murió. No debió haber sido así, ¿verdad? Cuando se genera este proceso de paz y se llega al acuerdo y a la firma de los acuerdos de paz el 16 de enero del 92 en Chapultepec, una de las condiciones que se dan es
que todas las fuerzas políticas puedan intervenir. Y ahí el partido FMLN, que había sido el frente guerrillero que condujo la guerra durante toda la década, se convierte en partido político e ingresa al sistema político. Un largo camino ha debido recorrer el pueblo salvadoreño para llegar a este día. Para mí, ir a votar era lo necesario. No se podía dejar a los otros que sean lo que quisieran así nomás. Por lo menos debía haber una oposición. Siempre debía haber una oposición. No se puede dejar de ir a votar. ¿Qué pasó cuando se llegó a la paz? Fuimos a elecciones. Solo eso tenemos, no tenemos otro modo de hacer las cosas. Es el único modo de hacer que la gente dé su opinión, de que la gente participe. Y no íbamos a seguir matándonos.